Un saludo muy especial para todos y para todas, para las personas que se conectan hoy en Hablemos de Ciencia Política. Estamos esperando que lleguen otras personas al estudio, también cuadrando pues la presentación de nuestro invitado de hoy, que es el sociólogo José Fabio Naranjo. Ya estaremos entonces con ustedes para comenzar. Muchas gracias. José Fabio, muy buenas noches. ¿Cómo estás? Muy bien, José Fabio, ¿cómo te ha ido? Bien, hombre, muchas gracias. ¿Cómo van las cosas? Estamos esperando, José, que vayan llegando pues nuestra audiencia al programa Hablemos de Ciencia Política. Aprovechar, José Fabio, pues como para agradecerte este apoyo tan importante que le das al programa con tu presencia y con ese importante trabajo que tienes sobre la teología de la liberación, José Fabio. Me dicen que abro la puerta para que conecte. Bueno, estamos en este momento cuadrando la presentación de José Fabio. Ya en un momento vamos a comenzar con Hablemos de Ciencia Política. Aprovecho y saludo a Rosalía Muñoz, que se ha conectado. Buenas noches, Rosalía. Muchas gracias por tu presencia en este espacio. Eh, Reinaldo André Valera, buenas noches, hermanos de la Salle de Montería presente. Qué bueno que estén aquí, Reinaldo. Muy especial pues la presencia de ustedes a propósito de este tema tan importante el día de hoy. A la compañera politóloga, colega Nuriastri Gómez, que también está acá. Un saludo muy especial, Nuri. Jaime Moreno, buenas noches, Jaime. Gracias por estar aquí en Hablemos de Ciencia Política. Juan Carlos Álvarez, Luz Elena Suárez, mi madre, muchas gracias por estar aquí, acompañándonos en Ciencia Política. Alejandro Cometa, también politólogo, que ya nos había acompañado en el programa hace unos días. Santiago Álvarez, eh, Guerra, a Jonathan Arbey Poveda, a Juan Carlos Álvarez, a Lucía González. Me alegra mucho que esté aquí la Mona González, Lucía González, integrante de la Comisión de la Verdad, Lucía. Qué bueno que esté usted aquí con nosotros, un honor que nos hace. Y yo estoy seguro que José Fabio pues se va a poner muy contento con tu presencia, Lucía, esta noche. Me alegra mucho saludarte y bueno, los mejores deseos para que ese trabajo en la Comisión de la Verdad salga adelante y todo el respaldo. Hay que ser fuertes en estos momentos donde también se han presentado agresiones, pero creo que hay que ser muy fuertes, Lucía, en ese tema. Qué bueno que estés, Lucía. Ángela Restrepo Jaramillo también. ¿Cómo estás, Ángela? La profe Ángela. Bueno, voy a ver si ya José Fabio logró cuadrar también su presentación. José, ¿cómo te está yendo con la presentación? Eh, ¿Crees que estamos listos para iniciar? Bien, pues sí, pero entonces, ¿tú me la ibas a poner en la pantalla o la leo desde acá? Yo tú la puedes leer en la pantalla y yo la puedo ir pasando, José Fabio, Sí, yo la puedo ir pasando aquí mientras tú la vas mostrando. Bueno, entonces ya tenemos, José Fabio, 105 personas conectadas. Te cuento que el tema que tú vas a manejar es un tema que ha tenido una, digamos, respuesta muy positiva en las redes sociales por donde hemos hecho la difusión de este programa. Un tema de mucho interés y también, José Fabio, la gente ha recibido con muy buen concepto que tú seas la persona invitada para hablar sobre este tema en la noche de hoy, José Fabio. Bueno, yo quiero presentarle a la audiencia a José Fabio. José Fabio es sociólogo de la Universidad de Antioquia, como lo presentábamos de pronto en la invitación. José Fabio tiene un, D, un DEA, un diploma en estudios en profundidad en la Universidad La Sorbona, sobre estudios de América Latina, de sociedades latinoamericanas, un estudio pues que equivaldría de pronto en nuestro nivel académico, en nuestros niveles académicos a la maestría.
José Fabio es un hombre constructor de paz, ha tenido un papel importante en la pastoral social en ese tema, en el oriente antioqueño también entiendo, José Fabio has jugado un papel importante allí a propósito de estos temas. Y me llamó mucho la atención, José Fabio, que estuviste de pronto como asesor de la Consejería Presidencial para Medellín, que fue una experiencia de los años 90 muy interesante y que sin duda logró, digamos, encauzar una política social muy importante en esos años en Medellín. ¿Cómo fue esa experiencia, José Fabio? Sí, mira, yo fui el coordinador de programas de la Consejería Presidencial para Medellín y su área metropolitana. Como tal, coordiné varios de los seminarios de alternativas de futuro para Medellín, y pues me tocó ahí hacer muchísimas cosas. Tal vez lo más importante fue la creación, junto con el doctor Iván Velázquez, la social de la época, de la Mesa por la Vida, y luego la coordinación y puesta en marcha de lo que fue la Marcha por la Vida. Se han Ujú, escrito muchas cosas sobre la experiencia de la consejería, como tú sabes, y especialmente sobre la experiencia de la Mesa por la Vida. Realmente fue una experiencia sumamente valiosa. También, digamos, coordinaba todo lo que tenía que ver con el Fondo de Inversión Semilla, eh, que estaba en el área que yo coordinaba, y bueno, con el programa Primed también, del cual luego mm. fui, digamos, asesor de Antioquia Presente, que tenía a su cargo la consultoría del programa Primed. Y así sucesivamente, pues tuve un trabajo muy intenso en la Consejería Presidencial para Medellín. Muy interesante, José Fabio, ese trabajo y pues contarle a la audiencia, no sé si la audiencia es consciente, pero importante exponerles un punto de vista sobre el tema y es que son los años más duros de, digamos, la violencia urbana en Medellín, ¿cierto? Unos años muy difíciles, en donde está pues en pleno apogeo, seguramente pues el narcotráfico con el fenómeno del sicariato pues en la ciudad que afectó a tantos jóvenes, que quitó tantas vidas en la ciudad de Medellín. Entonces unos años muy difíciles, José Fabio, para la ciudad en los que tuviste pues como ese papel tan importante. Y nos hemos encontrado, José Fabio, en los últimos años en espacios progresistas, ¿cierto? Siempre como en espacios muy democráticos y buscando de pronto construcciones, digamos, distintas de la democracia en la sociedad colombiana. En esos espacios también has tenido una participación importante, José Fabio. Sí, a mí, pues, digamos, como ciudadano me interesa muchísimo el devenir, pues, ciudad y en el país. Pues, trato de apoyar, y de incidir mínimamente, pues, en diferentes procesos, digamos, y sí, he estado, pues, digamos, cerca de diferentes procesos políticos, como tratando de promover la unidad, especialmente en este momento me parece fundamental como las propuestas de unidad de las fuerzas alternativas. Incluso con un papel importante, José Fabio, en movimientos políticos de carácter católico, ¿cierto? Eh, que, que tienen una presencia importante de pronto en los sectores alternativos políticos del país. Bueno, habría que precisar que la Iglesia no es un partido político ni de derecha ni de izquierda, aunque tiene obviamente una dimensión política. Eso es de las cosas que trataré de explicar. Por lo tanto, yo soy, sí, soy católico y soy militante católico, hace muchísimos años, y hago, digamos, muchas cosas, asesoro un grupo de católicos, pertenezco al Movimiento Internacional de Intelectuales y Católicos en la vida. Y eso tiene una dimensión política, pero, digamos, es desde una perspectiva evangelizadora, que es la misión de Ujú. la Iglesia. Perfecto, José Fabio. Bueno, yo quiero, José Fabio, también resaltar como el trabajo que nos vas a presentar hoy. A presentar en la pantalla porque me parece como bien valioso el aporte que nos vas a hacer hoy.
Vamos a ver cómo puedo de pronto hacerlo. Perdónenme un momento, por favor, yo me organizo para presentar porque quisiera, como antesala, José Fabio, presentar algunos de los apartes de la carta construida por María Teresa Uribe a propósito de la tesis que presentaste en la carrera de sociología en la Universidad de Antioquia hace pues bastantes años, ¿cierto? Hace tal vez, si no estoy mal, José Fabio, 35 años que presentaste esta tesis. Sí, sí. Yo tengo aquí, pues, sí, a la mano, digamos, la carta de María Teresa, si puede ser, si no, pues aquí la tengo. Sí, yo también la tengo por aquí, José Fabio, para mostrarla, porque me parece, si quieres, me permites leer algunos de los apartes antes de presentar también de poner tu presentación en la pantalla para las personas pues que hoy nos están acompañando, ¿cierto? Lo que pasa es que hoy parece ser que la plataforma está de pronto un poco pegada, pero ya nos va a abrir aquí la presentación, José Fabio. Bueno, aprovechar y seguir saludando tantas personas que están conectadas. Marta Cecilia Yepes, que nos dice gracias por este encuentro con José Fabio Mesa, Naranjo Mesa, Emilce Uribe, buenas noches Emilce, Luis Alberto Giraldo. Bueno, Luis Alberto, compañero también politólogo. Bueno, de pronto supongo que ya se está viendo en la pantalla eh, Sí, la tesis de José Fabio. Esta es una tesis que tiene por título Hipótesis sobre la significación de la teología de la liberación hoy, un estudio sociológico. Miren ustedes que pues, José Fabio presentó esta tesis en la Facultad de Ciencias Sociales en el año de 1985 y yo creo, José Fabio, que es muy valioso la forma como viene pues presentada esa tesis, pues que tiene pues su dedicatoria, ¿cierto? A tu esposa, también pues a otras personas, pero la parte a donde quiero llegar es precisamente a esta carta escrita por María Teresa Uribe, una intelectual de todos los calibres pues en Antioquia que jugó un papel tan importante para las ciencias sociales. Yo me atrevería a decir que todos aquellos que hemos estudiado alguna de las disciplinas sociales en Antioquia tenemos a María Teresa como un ejemplo y como una académica de gran inspiración para el trabajo que hemos realizado. Yo pues en parte he trabajado con el tema de derechos humanos y ella jugó un papel muy importante al momento de ayudarnos a comprender el conflicto armado que hemos vivido, ¿cierto? Y los impactos que ha tenido en las poblaciones más vulnerables. Y quiero como leer esta parte, José Fabio, en donde ella dice, eh, la investigación supera con creces los requisitos exigidos para optar por el título de sociólogo. Los logros más importantes del trabajo son los siguientes. Dice, el manejo de las teorías filosóficas y propiamente sociológicas para la explicitación de un objeto que no se agota en lo social, sino que tiene que ver con asuntos tan complejos y tan temidos por los científicos como la fe, la revelación, Jesucristo y la trascendencia. De allí que el armazón conceptual de la sociología de la religión se quede corto y exija no solo una crítica teórica, sino histórica y vivencial, que solo un militante cristiano puede hacer con tanta propiedad. El manejo de categorías analíticas vistas a la luz del desarrollo de un proceso de innegable trascendencia histórico-política en el continente, como es el de la teología de la liberación, que no solo es importante porque constituye una corriente de pensamiento nuevo y en cierta medida gastado en el continente, lo que ya de por sí la haría esto, importante, sino por su incidencia en los procesos de cambio en América Latina, ¿cierto? Dice también un terminal, es importante señalar también los aportes que hace al análisis de los procesos de ruptura y cualificación interna del movimiento,
y sus relaciones con el aparato institucional de la Iglesia, en donde el autor es capaz de poner su subjetividad en aras de un análisis crítico muy enriquecedor. Y finalmente dicen ellas, porque es también Eumelia Galeano, otra de las personas que está haciendo pues como esta carta de presentación, pensamos también que en este trabajo, aunque no fue su objeto, están dados los elementos conceptuales y metodológicos para un curso de sociología de la religión en el departamento, no solo por los aportes bibliográficos que trae, sino también por la forma novedosa y crítica que presenta para abordarlo, ¿cierto? Entonces, yo creo que es una carta de mucho valor para tu trabajo, José Fabio, y pues dice pues al final, dicen ellas al final, también es excepcional porque está muy por encima de las exigencias académicas y pensamos que podría tener una mención honorífica, ¿cierto? Un trabajo pues con estos calibres, qué bueno, José Fabio, yo pues quería leer esto en parte también como agradecimiento porque considero que pues le hace usted un favor a Hablemos de Ciencia Política estando aquí y pues permitiéndonos conocer un poco sobre este trabajo, José Fabio. ¿Querés como comentar algo sobre lo que fue pues tu tesis y este reconocimiento que hacen pues personas tan importantes en la vida de las ciencias sociales en la Universidad de Antioquia sobre él? Pues, pues solamente agregaría que efectivamente la Universidad de Antioquia me concedió una mención de honor por la tesis y que el jurado para esa mención de honor también estuvo conformado por personas de altísima calidad, como el teólogo Alberto Ramírez, que es considerado pues un genio, así de sencillo, el padre Federico Carrasquilla, ampliamente conocido en la ciudad e internacionalmente, la doña María Eugenia Londoño, que es premio Casa de las Américas y premio honoris causa, filósofo Freddy Salazar, y no recuerdo a alguien más. Entonces, pues para mí sí, humildemente puedo decir que es un honor muy grande en la vida haber recibido esta mención de honor por este Claro. trabajo que fue pues muy intenso para mí. Bueno, José Fabio, entonces voy a presentar, voy a poner la presentación para que puedas comenzar con tu exposición. De pronto, pues, la recomendación es trabajar por espacio de 20 minutos. Nosotros tratamos en Hablemos de Ciencia Política también de, pues, conversar con la gente un poco, hacer algunas preguntas, ¿cierto? Tener la posibilidad eh, de escuchar las posiciones que las personas tienen. Aquí normalmente se han venido de pronto conectando compañeros de ciencia política de las universidades públicas y privadas, pero también mucha gente de ciencias sociales. De hecho, José Fabio, en los últimos dos programas hemos tenido personas de sociología de la Universidad de Antioquia, ¿cierto? Y vamos a tener más adelante también algunas personas, inclusive vinculadas con la filosofía, porque todo esto son aportes, pues, que nos permiten comprender el fenómeno político y en especial pues los politólogos y las politólogas nos apoyamos en otras disciplinas para tener esta comprensión. José Fabio, está pues la presentación también en la pantalla, tú la vas a ir leyendo y pues por espacio de 20, 25 minutos que podamos hacer esta lectura para posteriormente entrar a las preguntas. Aprovechar pues y agradecerle a todos, a todas por estar aquí. Qué valiosa pues la presencia esta noche de tantos sectores y de tantas personas que han recibido con tanto agrado pues esta presentación, ¿cierto? Entonces, José Fabio, muchas gracias por estar aquí, tienes la palabra. Bueno, pues a ti, Jaime, muchas gracias. Tengo que aclarar que habíamos conversado, yo había pensado demorarme un poco más en la lectura, pero me trataré de ceñirme a 25 minutos, de pronto me saltaré entonces improvisado algunas No partes, importa, José entonces, Fabio, no importa, realmente yo te pongo pues como unos parámetros, pero el tiempo puede ser un poco más que te demores, hazlo con tranquilidad, que yo sé que la gente va a estar muy interesada y muy pegada al tema y posteriormente podemos hacer el conversatorio, José Fabio. Muchas gracias, José. bueno, a ustedes de nuevo y un saludo muy especial a todas las personas que están conectadas. Agradezco pues especialmente, Jaime, esta invitación, un honor y una responsabilidad.
A lo largo de mi exposición responderé a la pregunta por qué es la teología de la liberación. La teología es un cuenta de la fe que tenemos como cristianos, de la fe que tenemos los cristianos. Tal es una reflexión, una teórica si se quiere. Sin embargo, ella es esencial y condición sine qua non para la vida de la iglesia. Sin teología no habríamos sabido de Jesucristo ni ayer ni hoy. Por sus características propias, la teología es siempre nueva y al mismo tiempo coherente con la tradición de la iglesia. Ella surge de una reflexión que inevitablemente debe considerar en primer lugar la historia, el contexto. La vida es el lugar teológico por excelencia. Este principio metodológico surge de la comprensión de que Dios se revela en la historia. Él entra en la historia humana por la encarnación de Jesús, cuyo nombre mismo significa Dios con nosotros. A él se refiere San Juan como el que se hizo carne y puso su tienda. Para entender la novedad que significa la teología de la liberación, hay que remitirse a los orígenes mismos de la Iglesia. La teología de la liberación implica una ruptura epistemológica, un nuevo modo de conocer a Dios. Esa nueva manera del pensamiento griego, en segundo lugar al constantinismo. Para comprender la imagen de Dios que prevalecía en Occidente, debemos partir de tres rasgos de la filosofía griega: el dualismo, su concepción del eterno retorno, su concepción de la verdad. Por dualismo nos referimos a la separación entre cuerpo y alma, materia y espíritu, tierra y cielo. En griegos, la realidad está en el mundo de las ideas y el cuerpo es un sepulcro. Esto condujo a muchas personas a volver completamente la espalda al mundo, a despreciar la vida y a la afirmación de que lo espiritual es moral. La teología de la liberación, por el contrario, muestra que el cielo se da desde la tierra. El cristianismo se vive desde la totalidad del cuerpo. En el mundo también sopla el espíritu, así sea en un mundo no creyente. Un rasgo del pensamiento griego es la conciencia histórica. El Sea Elíade explica cómo los pueblos indoeuropeos que se historifican en el acontecer cotidiano, repitiendo en cada acto de la vida acciones arquetipales de los dioses. Se trata pues de una conciencia histórica. Este pensamiento del eterno retorno concibe lo que se mueve como lo aparente, no lo importante, la sustancia, lo realmente importante no deviene. La teología de la liberación parte de una comprensión de la historia como la de un desarrollo con novedades y rupturas, y en todo caso no como un eterno retorno. En primer lugar, en los griegos hay una concepción de la verdad como proposición lógica, proposición corta y verdadera por no contradictoria o por verificable, ella de la que nace la ciencia. En la teología de la liberación, la verdad no es solo racional, sino verdad desde el corazón. Lo esencial es a los ojos, decía el príncipe. De otra parte, para entender el gran cambio que a nivel histórico significa la teología de la liberación, es necesario entender que la identificación de la Iglesia Católica con el poder político, ya fuera el poder del Imperio Romano desde el Edicto de Milán bajo Constantino, o ya con el Partido Conservador en Colombia, ha ocasionado igualmente un oscurecimiento de la significación misma del ser Iglesia. El constantinismo se opone de manera frontal a la opción por los pobres, formulada precisamente desde la teología de la liberación. Cuestiones del pensamiento griego y del constantinismo. La influencia griega y el constantinismo fueron la base sobre la que se construyó toda la teología escolástica, superada por la teología de la liberación luego de siglos de hegemonía de la primera. El premio Nobel de la Paz, filósofo, gran intérprete de Bach y estudioso de la vida de Jesús, Albert Schweitzer, definió hace 75 años el problema de la relación entre el pensamiento griego, la civilización occidental y la teología al decir: entre la civilización y nuestra concepción del mundo. Así que la catástrofe de la civilización occidental provenía de una catástrofe de nuestro pensamiento. El pensamiento griego intenta alcanzar una concepción del mundo tendiente a la afirmación de la vida, pero no lo consigue y termina en resignación. En la Edad Media, la concepción del mundo es determinada por miras cristianas primitivas asociadas a la metafísica griega. Nega en principio el mundo y la vida, por cuanto el interés cristiano está centrado por completo en un mundo sobrenatural. Y refiriéndose a la edad moderna, dice Schweitzer: Descartes parte de la fórmula pienso, luego existo. Habiéndola elegido,
sigue inevitablemente el camino de la abstracción. De ese acto de pensar sin sustancia artificial, nada puede salir que aclare la relación del hombre con el universo. Ahí se encuentra una vía sobre la que Leonardo Boff profundiza: veneratio vitae, veneración por la vida. La puerta de bronce había cedido. El hecho inmediato de la conciencia del hombre significa la vida que quiere vivir entre la vida que quiere vivir. Su parte, Antonio Gramsci, el marxista que más ha estudiado la iglesia, decía: pensad en lo que representaba en la Edad Media San Francisco de Asís y el movimiento franciscano frente al teologismo doctrinario de la escolástica. La teología era el pan de los ángeles, no de los pobres mortales, y sin embargo había invadido todas las manifestaciones religiosas, incluso la predicación al pueblo. Dios desaparecía tras los silogismos o pesaba sobre las conciencias como algo enorme, aplastante. Llegó San Francisco, alma humilde y modesta. Espíritu simple sopló sobre estas paredes de papel que habían alejado a Dios de los hombres e hizo que en cada alma renaciera el arrebato divino. El cristianismo fue expresado en categorías griegas, y ese hecho implicó desdibujar de tal manera la persona de Jesús que lo hizo paradójicamente ininteligible, alejado de la vida, ahistórico, deshumanizado. El evangelio se hizo doctrina, palabra muerta, sistema vacío. El filósofo insignia de la edad moderna, Federico Nietzsche, sentenciaría no sin razón Dios del constantinismo. Federico Carrasquilla, refiriéndose a la iglesia, dice: al abismo caímos en el año 380, cuando la iglesia... Vamos ahora a explicar muy brevemente el surgimiento de la teología de la liberación. Ella es, como dice Gustavo Gutiérrez, fruto del método del ver, juzgar, actuar, o método de la revisión de vida. Este método se caracteriza en primer lugar por partir del análisis de hechos de vida presentados por los asistentes. Obsérvese que se parte de la vida, de la realidad estática al estilo griego. Federico Carrasquilla sintetiza así esta metodología de toda lectura de la realidad y de toda lectura de fe de la realidad. Primero, ver situación a partir de lo que se puede descubrir en lo que se dice de ella. Segundo, juzgar y discernir a la luz de la fe, es decir, de la persona de Jesús y de la manera de pensar que nos depone el Evangelio. Pero un actuar posible que nos lleve a comprometernos a vivir a partir de este análisis la buena noticia de Jesús y a anunciar. En 1924, Joseph Cardán, creador del método de la juventud, obra de la católica Hoc, el primer de la Hoc surgiría la HEC, que introdujo la revisión de Viena, impulsaba Pax Romana en América Latina a través del Movimiento Internacional de Estudiantes Católicos, MIEC, en la época en la cual, en el seno de los movimientos, el laico pasa a ser el elemento dinamizador de su propio rol en la Iglesia. Pax Romana es una organización internacional laical con el objetivo de aportar a la construcción de una paz duradera. En 1970, teólogo peruano, quien es y ha sido asesor en el Perú y en América Latina de Pax Romana, publicó el libro Teología de la Liberación, Perspectivas, libro que le dio nombre universal a esta corriente de la Iglesia Católica. La HUC brasileña y las primeras intuiciones de la teología de la liberación. Es engañoso creer que la teología de la liberación surgió de un libro. Ello sería totalmente contradictorio con la epistemología que le dio origen. Los otros mojones del proceso que la originó. El desconocimiento del precio del mundo heredado de Grecia, la Iglesia era incapaz de acompañar a los laicos universitarios que asumían los desafíos de un mundo adulto, autónomo, crítico, del mundo que la GEC, después de la Segunda Guerra, vería en Francia y Canadá a donde sus la jerarquía eclesiástica, porque el acompañamiento de los estudiantes los había llevado al contacto con los liberales y al encuentro con los comunistas. Juventud Universitaria Católica Brasileña, en 1954, era el único movimiento GEC en América Latina en la que lo novedoso frente a otros grupos católicos de orientación conservadora va a ser la orientación hacia la acción, elemento introducido por la metodología de ver, juzgar, actuar. Un encuentro, contacto y trabajo conjunto con comunistas. Sin embargo, al
Al interior mismo del movimiento, una identificación inmediata del proyecto cristiano, con tal o cual opción a esta demócrata cristiana, social cristiana o comunista. De hecho, los militantes que quisieron participar en actividades políticas popular, grupo no confesional, en el que participaban también militantes comunistas, entre otros. Gustavo Gutiérrez, Teología desde el reverso de la historia, dice: la perspectiva social de América Latina el mismo peso. En muchos de ellos se fueron los cercanos a los grupos apostólicos laicos, a las insuficiencias y ambigüedades de la etiqueta cristiana en la acción política. Esos círculos empezaron hace más de 60 años, 20, una lucha contra el uso ideológico de lo cristiano, tanto por los sectores conservadores como por los grupos. Las relaciones de la JUC con la jerarquía eclesiástica se hicieron cada vez más tensas. Bajo el golpe militar de 1964 en Brasil, muchos militantes son detenidos. El movimiento vive un largo periodo de diáspora. La conferencia episcopal disuelve la JUC. En este contexto, en plena dictadura, se reconoce un cadáver despellejado y colgado de un árbol por la acción de los militares. El cadáver de Enrique Pereira Neto, a quien Gustavo Gutiérrez dedica el libro Teología de la Liberación, Perspectivas. Unidades eclesiales de base. Cuando la JUC brasileña fue disuelta, sus militantes y asesores se desplazaron a los sectores populares, urbanos y a las zonas campesinas para generar una nueva etapa, la del surgimiento de las comunidades eclesiales de base en Brasil, las cuales se identifican con la utilización del método del ver, juzgar, actuar, esta vez de una manera masiva, si se quiere. El Vaticano II. La huella de la revisión de vida en el Concilio Vaticano II puede palabras de uno en Joseph Congar, quien expresaba: si la Iglesia quiere verdaderas preguntas del mundo, esbozar una respuesta, debe abrir como un nuevo capítulo de epistemología teológica de la revelación en la historia. Entonces, quien debió terminar el concilio fue asesor de la Acción Católica especializada. En referencia a la historia de la teología de la liberación, el gran aporte del concilio está dado básicamente en dos factores. Primero, en la redefinición de las relaciones iglesia-mundo. La construcción de una sociedad diferente, más justa y humana, tiene un valor de reino. La irrupción del Concilio Vaticano provocará el crecimiento de una presencia más pluralista con diversas sensibilidades sociales y políticas. No se trataba de que el movimiento dominara el medio y le marcara su línea en la masa, valor de las organizaciones seculares. En segundo lugar, el concilio aportó una nueva comprensión de la Iglesia como pueblo de Dios. Muchos jerarcas insistían, y de hecho así lo siguieron viviendo, que la jerarquía era primero, pero la nueva formulación se abrió. El laico comenzó a ganar un espacio como un miembro incorporado por el bautismo y responsable en su totalidad de una misión de salvación. Esto le da también parte en su función sacerdotal, consagrar el mundo a Dios, profeta del reino por el testimonio de su vida y la virtud de su palabra. Pero el mundo de referencia del concilio es el mundo liberal, el secularismo y el ateísmo. En América Latina, por el contrario, Bartolomé de las Casas había comprendido que el ateo no es tanto el que no cree en Dios, sino aquel cuyo Dios es el oro y sacrifica en nombre de su capital y su proyecto económico a indígenas, negros, mujeres y niños. Segunda Conferencia General del Episcopado Latinoamericano. Las conclusiones de la Conferencia de Medellín en 1968 tuvieron varios antecedentes en la revisión de vida y en los movimientos universitarios de los que hablo. La Conferencia de Medellín fue la primera conferencia de obispos en el mundo, de su importancia en el mundo, que acogía y utilizaba como método precisamente el ver, juzgar, actuar. La opción por los pobres, que hizo la conferencia en Medellín, ya había aparecido de manera oficial en la JEC desde 1967, en desarrollo de su quinto Consejo Mundial celebrado en Montreal. En la conferencia, muchos asesores y laicos de los movimientos universitarios fueron invitados como asesores, y entre ellos Gustavo. La ofensiva conservadora. Al momento de la conferencia de Medellín, la teología de la liberación apenas estaba naciendo.
Para que fuera dada, eran necesarios aún 5 años de oscuridad y búsqueda en medio de la persecución. Las conclusiones del concilio ni las de la conferencia de Medellín fueron y han sido asumidas en muchos sectores de la iglesia. Al contrario, los documentos de Medellín alertaron a David Rockefeller, a los militares y a ciertos sectores conservadores al interior de la iglesia, todos los cuales comenzaron una ofensiva contra esta expresión de la iglesia católica. En Colombia, el cardenal López Trujillo persiguió a cientos universitarios católicos en América Latina porque bien sabía de su importancia y significación. De Buenaventura Pellegrí, sacerdote catalán que debió salir de España por su posición ante la dictadura franquista, en llega a Cali en diciembre de 1963. López Trujillo dijo alguna vez que era el hombre más peligroso del mundo. En Medellín, hasta sociólogos y estudiosos de la dinámica de la ciudad pudieron percibir el impacto de esta persecución en los sectores populares, en los cuales tenían presencia desde comunidades de base hasta sacerdotes y comunidades religiosas sensibles ya a las primeras expresiones de la teología de la liberación. Federico Carrasquilla, por ejemplo, dice: he sido sancionado con 2 de los 3 grandes castigos que la iglesia le puede dar a un sacerdote. Estos castigos fueron anulados por la asignatura apostólica. Como fruto de esta ofensiva conservadora contra la teología de la liberación en América Latina, a nivel mundial, los movimientos universitarios de acción católica especializada se intentaron sustituir con nuevos movimientos: Unión y Liberación, Cocorales, Sodalí, Comunales, entre otros. Por otra parte, es claro también que sectores de la derecha política norteamericana, desde la conferencia de Medellín, impulsaron una exitosa ofensiva consistente en invadir América Latina de sectas pentecostales y evangélicas. Bolsonaro en Brasil o en nuestro país Colombia, Justa Libres son ejemplos. La experiencia de equipos universitarios de Colombia en el camino hacia la teología de la liberación. Los universitarios de Colombia se fundó en 1959 y en 1962 obtuvo reconocimiento de la conferencia episcopal. Estableció relación con la experiencia gracias a Buenaventura Pellegrí. Pellegrí fue de los directos continuadores de la texto, diégesis, su opción y su pedagogía. Con él se formaron los asesores sacerdotes que acompañaron el proceso de crecimiento de equipos universitarios en Colombia. En Medellín, un grupo estable de al menos 7 sacerdotes, de alrededor de nucleaban unos 20, se denominó el grupo de los permaneció nacionalmente. A él pertenecieron Gonzalo Giraldo, Santiago Pérez, Freddy Salazar, Carlos, y fue frecuentado por Carlos Alberto Calderón y Álvaro Ramos, otros sacerdotes. Casi todos estos sacerdotes tuvieron relación directa con equipos profesores o relación indirecta. A nivel rural, en Antioquia, existió otro grupo importante de sacerdotes religiosos y laicos, el grupo del NUS. En este grupo fueron asesinados con la complicidad de los grandes propietarios de tierra en la región, la hermana Teresita Ramírez de la Compañía de María y el sacerdote Jaime Restrepo. Muy positivo en la iglesia. Conoce explícitamente mucho, él lo conoció personalmente. A partir de tiempos universitarios tiene un crecimiento muy grande en Colombia. Llegó a tener sedes en todas las ciudades importantes del país, intermedias: Bogotá, Medellín, Cali, Pereira, para citar. Décadas del 60 y del 70 son décadas de gran crecimiento de la población estudiantil. Se crean 21 nuevas universidades, 10 públicas y 11 privadas. La Federación Universitaria nació en 1963. Es también una década en América Latina con el triunfo de la Revolución Cubana en 1959. En los primeros meses de ese año se funda el Movimiento Obrero Estudiantil MUEC y luego una sucesión de revolucionaria para la social, MOIR, la tendencia socialista que se subdividirá a su vez y así sucesivamente. Se nutrirán de estudiantes universitarios.
crisis de politización en los equipos universitarios de Colombia y en el crecimiento de equipos con el crecimiento de la FUN como la ANUC tuvo un vertiginoso crecimiento. El marxismo unánimemente consideraba que la iglesia era un rezago de la feudalidad contraria a la racionalidad científica y revolucionaria. Los miembros de equipos no tenían nada que aprender en términos de compromiso con el movimiento estudiantil. De hecho, en ciudades como Cali y Cartagena eran destacados dirigentes del mismo. Horacio Urán fue expulsado de su universidad en 1966 por haber sido uno de los dirigentes de un paro. Carlos Horacio fue asesinado por el ejército de Colombia luego de sacarlo del Palacio de Justicia en 1985, donde se desempeñaba como magistrado. El periodista Daniel Coronel ganó el premio de la Fundación de Periodismo Iberoamericano por la contundente documentación de este caso. En 1966, progresivamente la política era todos los espacios de vida se convertían en análisis de coyuntura. La identidad de actividad propia del movimiento, como movimiento apostólico, es absorbida por la dinámica política. El movimiento empieza a ser acusado de marxista y subversivo. Está en la mira de los obispos, de los militares, de los militantes. Llega a varias universidades privadas en el país. El padre Eugenio Saldarriaga, asesor en Medellín, es expulsado de la Universidad Pontificia Bolivariana. En este clima, la Conferencia Episcopal de Colombia resuelve quitar el reconocimiento oficial al movimiento. La crisis de politización no solo se vivió en Colombia, y hay claros reportes sobre el devastador impacto de la crisis en Costa Rica, Venezuela, Argentina, Uruguay, Nicaragua y Paraguay, entre otros países. En 1971, la sede del Secretariado Latinoamericano, que ya estaba en Montevideo, fue allanada y el secretariado fue expulsado de Uruguay. Se tuvo que trasladar al Perú. La nacional de estos movimientos jugó un papel determinante en la construcción de la teología de la liberación. Pasaban duras pruebas, buscaron y encontraron apoyo en personas y experiencias de otros países. Los contenidos fundamentales o aprendizaje del proceso hacia la teología de la liberación. La crisis fue un momento de elaboración y de aprendizaje. En 1972 se hablaba, ya en el encuentro de asesores de 1971 se hablaba de teología de la liberación. Hacia 1972, el secretariado latinoamericano afrontó un comité que aún en plena crisis formuló una propuesta con todos los elementos que provocarían progresivamente la recomposición y reconocimiento del movimiento. Se trataba de superar todas las tendencias foquistas en lo político, abrirse a perspectiva más de pueblo, abrir la concepción del compromiso a una complejidad de miradas sociales, populares, eclesiales, estudiantiles, muy claramente la identidad cristiana y la dimensión eclesial del movimiento, recuperando la tradición eclesial de América Latina, el crecimiento sostenido de una iglesia renovada en América Latina junto a los pobres, testimonial y profética como las comunidades eclesiales de base. Las comunidades eclesiales de base, en Brasil de la experiencia pionera de la JUC, eran ahora fuente del camino recorrido, maneras como Dios teje la historia. Es en definitiva la teología de la liberación. Santiago Pérez Zapata dice: la teología de la liberación es una reflexión, acto segundo, que toma su materia prima de la práctica contemplativa de espiritualidad en los procesos históricos. Allí están, en esta definición, los tres elementos del ver, juzgar, actuar claramente articulados. Contemplativa de fe. Segundo, la teología, reflexión, acto segundo, en lugar del juzgar. Tercero, y los cristianos comprometidos en los procesos históricos en lugar del actuar. Me quiero referir a algunos conceptos básicos de esta espiritualidad y que contrastan con la teología al modo de pensar griego. Cambio de perspectiva epistemológica. Ya en el 71 se veía en el MIEC el cambio de categorías de reflexión. Ahora se da entrada al contexto global,
Da el pasaje de un pensamiento deductivo a un pensamiento a partir de la práctica. Se asume una epistemología para la que el ser humano conoce lo que hace. Conocer la historia pasa por actuar en ella como sujeto. La palabra de Dios llega a nosotros a través de la historia humana. Cristocentrismo. La teología de la liberación es por esto cristocéntrica. Jesús es punto de referencia, pero es ante todo la clave de comprensión de lo que hacemos. Leemos nuestros compromisos desde la persona de Jesús. La fuente de la iglesia está en él. Jesús puso su aporte y el sentido de su misión en una referencia radical al Padre, a los pobres y al reino. En el siglo XX, Françoise Dolto, una genial psicoterapeuta francesa, cristiana, descubrió que el ser humano, más que ser racional como lo definían los griegos, era un ser de palabra y afecto. Es decir, que la palabra nos hace humanos y por la palabra entramos a la cultura. La teología de la liberación, en cuanto a hablar correctamente de Dios, no de grupos en los que la escucha de la palabra del otro, el estudio del Evangelio y de la Biblia, y en general el tratamiento cuidadoso de la palabra en función de la evangelización, serán siempre muy intensos. Y la política, la religión, a la manera como la entendían los fariseos, era el factor de mayor opresión para la época. Jesús denuncia la opresión que a nombre de la religión se hace sobre el hombre. El ser humano está por encima de la ley religiosa. No se hizo el hombre para el sábado, sino el sábado para el hombre. Fe y política, inseparables e inconfundibles. La política es tan totalizante como la fe y la gratuidad del don de Dios está en medio del quehacer político y humano. La fe y la política, sin confundirse, se dan juntas, pues no es posible encontrar al Señor fuera de la historia. El pobre como referente de la experiencia humana y de la experiencia cristiana. El aporte más reconocido de la teología de la liberación del pobre como referencia fundamental para la experiencia humana y cristiana. El término pobre tiene dos acepciones. Pobre significa pobreza material, sufrir de hambre, ser analfabeto, ser explotado por otros hombres. Es en la Biblia un estado escandaloso, tentatorio de la dignidad humana y contrario a la voluntad de Dios. Pobre es para los profetas el que desea, el mendigo, aquel a quien le falta algo y lo espera de otro. Mira el débil, el flaco, los flacos del país. Pobre es el aní, el encorvado, está bajo un peso, el que no está en toda su capacidad y vigor, el humillado. La acepción de pobre es el rarau, humilde ante Dios. Este sería más apropiadamente el pobre espiritual. Vida cristiana y nueva sociedad. La teología de la liberación implicó un redescubrimiento de la dimensión comunitaria de la fe, así como nuevas formas de vivirla. Esta fraternidad intereclesial se convierte en función sacramental en la historia. Esta comunidad no es cerrada sobre sí misma, al contrario, su misión implica el abrirse la acción pues fuera del edificio de la iglesia, en la historia humana, que es objeto de la Eucaristía. Salvación y plenitud humana. Una de las connotaciones por la influencia griega ha sido la de salvación como vida ultraterrena. La ruptura comenzó a darse cuando se llegó al núcleo mismo de la cuestión. Se salva el hombre que se abre a Dios y a los demás, incluso sin intelecta la conciencia de ello. La salvación se va descubriendo como el acceso de los hombres a su verdadera plenitud humana. El reino de Dios ya, pero todavía no en plenitud. Se explicita que el reino de Dios se puede verificar en sus realizaciones en la historia, pues el reino se da ya, pero todavía no en plenitud. Son múltiples y están en los gestos y condiciones de mayor el reino en plenitud. La revelación misma es, y a la par, anticipación de un futuro. La obra de Cristo no está terminada, no está aún concluida. Presencia de la teología de la liberación en Colombia hoy. El más importante aporte desde Colombia al proceso de la teología de la liberación ha sido el de haber desarrollado la más fina pedagogía de la fe en América Latina. Rasgos del movimiento colombiano han sido su alegría, su libertad y su aporte cualitativo
referido al reconocimiento social, académico y eclesial que goza un alto porcentaje de los miembros, mujeres y hombres del MIIC Medellín. Hay entre ellos personas que han recibido premios y distinciones a nivel local, nacional e internacional por su trabajo en derechos humanos, por su servicio a la sociedad, por sus méritos académicos, por su talento y acción en defensa de la dignidad de la mujer. Teología de la liberación y clamor por la paz en Colombia. León Valencia en mis años de guerra dice: fue un cambio en la escala de valores lo que me llevó a la paz. No era ese compromiso con la justicia, la lucha por la dignidad humana que había aprendido de un obispo y de un grupo de sacerdotes en una región lejana de Colombia, lo que quería abandonar. Había ido a la guerrilla por unas creencias y me devolvía con ellas. Ha modificado su orden, su prioridad. Todas las instancias que en Colombia se esfuerzan por la paz, hay la presencia de personas de una u otra manera tocadas o participantes en experiencias promovidas desde la corriente de la teología de la liberación. La presencia de un número de los programas de desarrollo y paz país, también en el pacifismo y la no violencia, signos de los tiempos de acción entre pacifismo y la teología de la liberación. Piénsese hoy en la Comisión de la Verdad, presidida por el padre Francisco de Rú, o en el aporte de Monseñor Darío Monsalve y de los obispos del Pacífico, entre otros. La Comisión de la Verdad, más de 60 cristianos asesinados en Colombia. Ya son más de 100, pero falta documentar. Teología de la liberación y crecimiento de la capacidad organizativa en la sociedad colombiana. El aporte de las organizaciones no gubernamentales en la historia reciente del país es reconocido por los sectores más lúcidos, incluso el empresariado y la clase política. Muchas de ellas cuentan con la participación de los comprometidos. En Antioquia, con el Estepo Gallego, cuya acción en múltiples espacios en Antioquia ha sido resaltado en muchos espacios. Pertenecía al grupo de revisión de vida al que pertenezco hace 47 años, delegados de Colombia a Hungría, a la Asamblea Mundial del MIIC, y admiré su persistencia en la oración, así como su disciplina para el trabajo. Organizaciones indígenas tan importantes como el CRIC o la Orewa han tenido en su origen y desarrollo el aporte de cristianos o comunidades religiosas como la de los planetarios en el Chocó. La investigación que en Colombia se ha hecho de la riquísima diversidad musical y la aplicación pedagógica entre sus mejores exponentes con el de una mujer católica que desarrolla de esta manera su profundo amor por nuestro pueblo. La liberación y crecimiento de la cultura política en la sociedad colombiana. El político, la tendencia en las últimas décadas deja ver la emergencia de nuevas fuerzas políticas independientes de los partidos tradicionales, alejados de sus prácticas corruptas. La esperanzadora realidad política en el país ha contado con el aporte de personas y organizaciones tocadas por esta experiencia de iglesia. La liberación y feminismo en Colombia. Hay algunas mujeres reconocidamente creyentes y practicantes que se han jugado un papel de liderazgo de esta corriente social, política y cultural en el la liberación y experiencias positivas de la articulación entre acción estatal, iglesia y sociedad organizada. La presidencial para Medellín, la creación de la Mesa por la Vida y la Marcha por la Vida, sobre las que se ha escrito mucho, como varios de los seminarios de alternativas del futuro contaron con metodología inspirada en la teología de la liberación. Influencia de la teología de la liberación en seminaristas y otras actividades eclesiales. Conozco influencia de la teología de la liberación. Muchas comunidades religiosas femeninas y masculinas populares de la ciudad, en el de acogida a prostitutas, indígenas, enfermos, en procesos de formación de seminaristas en algunas diócesis, en institutos de espiritualidad, en grupos de estudio sacerdotal, lo que podríamos llamar una evangelización de calidad. No existiría la ley 70 en Colombia sin el aporte de obispos fieles a Medellín 68, que han trabajado en la diócesis de Quito. Teología y salud pública. De la humanización de los servicios de salud tiene un explícito origen cristiano y la salud pública cuenta hoy en el país con el aporte de una investigadora católica
de reconocimiento y renombre internacional. La liberación, conciencia y aporte internacional a la situación colombiana. Es evidente la benéfica presión internacional sobre Colombia al respecto de la violación de derechos humanos en el apoyo al acuerdo de paz. Esa presión internacional ha contado con el aporte sustancial de organizaciones católicas como Pax Romana. En la Constitución Nacional de Colombia, el artículo 22, la paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento, introducido por el doctor Diego Uribe Vargas, miembro de Pax Romana. La Defensoría del Pueblo se creó en Colombia como fruto de una misión en la que vino Joaquín Ruiz Jiménez, miembro de Pax Romana, y quien ocupaba un cargo similar en España. Tendencias al interior de la teología de la liberación en Colombia y del mundo. Hablaría de dos grandes tendencias al interior de la teología de la liberación. Aquellos que enfatizan la dimensión política, social, cultural, es decir, aquellos que José hablan de Fabio, Jesús de manera... Sí, José Fabio, sí, si dime. quieres, porque ya llevamos un rato largo, no sé si de pronto vamos redondeando como la idea. Yo veo que de todas maneras la lectura del documento todavía nos falta un poco para abordarla. No sé cómo lo veas tú. Bueno, entonces déjame leer simplemente la última parte, si te parece, Perfecto. o este párrafo y ya. Si quieres, organiza de pronto qué puedes leer como ideas principales para cerrar un poco. Pienso yo, no Bueno, sé. voy a leer simplemente dos párrafos, creo, Listo. que me parecen importantes. La importancia bien puede medirse Papa Francisco, directamente el personaje de mayor relevancia en el momento actual. La filiación a la liberación y al método o a la espiritualidad que le dio origen es precisamente en las palabras que dirigió a la iglesia colombiana con motivo de su visita de 5 días al país y de 3 años. En efecto, justamente en Medellín y en su última homilía, de manera claramente profética, denunció el silencio de la iglesia colombiana ante el genocidio continuado en nuestra historia. Abro comillas. ¿Cuánto hemos omitido permitiendo que la barbarie se hiciera? ¿Cuántas veces se normalizan, se viven como normales procesos de violencia social en que nuestra voz se alce y nuestras manos acusen proféticamente? Claramente el Papa confrontó las miopías heredadas de la Iglesia en Colombia, comillas, que está llamada en de discípulos misioneros que sepan ver, juzgar y actuar. Palabras del Papa, que examinan la realidad desde los ojos y el corazón de Jesús y desde ahí juzgan. Bueno, yo dejo hasta aquí entonces, si les parece. Jaime, ya terminé. No te estoy oyendo. Ah, qué pena, tenía el micrófono suspendido. Bueno, Quería decirles que hoy hemos tenido como dificultades con el internet y entonces en algunas partes de la presentación pasaba un poco congelado pues el sonido y la imagen. Pero bueno, eso ha estado así pues como en varias reuniones que tuve también en horas de la tarde. También vi pues que habían como esas dificultades. Puede ser algo también local o algo generalizado pues con este tema del internet. Qué pena, José Fabio, tenerte que interrumpir, pero es como también para abrir la posibilidad del conversatorio. Yo creo que tú tienes una mirada muy completa sobre la teología de la liberación, incluso teniendo pues como un antecedente en la antigüedad y en la Edad Media, desde donde vienen de pronto como estas posturas dominantes en la iglesia y también cómo surge pues como esta situación dentro de la iglesia alternativa, ¿cierto? Eh, no sé si en este momento tenemos algunas preguntas de parte del público. Aquí pues hay muchas personas que han intervenido. De hecho, inclusive pues por aquí hay una intervención de Alfredo Aguirre, un amigo en común, José Fabio, me imagino, eh,
que Alfredo nos dice, a propósito, aprovechar para saludar a Alfredo Aguirre, un demócrata, yo creo muy comprometido, una persona que participa de una manera muy importante, pues en Medellín, en Antioquia, en todos estos, en temas de transformación de la sociedad. Y nos dice Alfredo Aguirre, ¿qué opinión se tiene sobre el grupo Golconda y su relación con el trabajo y compromiso con los pobres de Camilo Torres Restrepo, referenciado por Javier Darío Restrepo en su libro La Revolución de las Sotanas, y convertido en un ícono para los teólogos de la liberación en el ámbito internacional? ¿Qué podemos contestarle, José Fabio Alfredo, sobre el grupo Golconda? De pronto, ¿qué elaboración tienes a propósito de este fenómeno? Y bueno, y sobre el tema de Camilo Torres. Pues justamente, digamos, en el párrafo Qué faltó. que iba a leer cuando me cortaste, Qué eh, pena, hermano. no, no, no te preocupes. Estaba hablando de dos tendencias en la teología de la liberación, digamos, en toda esta corriente. Pues, digamos, Sí, hay una tendencia, pues como iba diciendo, que evangeliza, es la misión de la iglesia. Pero esa evangelización, ese hablar explícito sobre Jesús, ese discernimiento sobre qué es lo que Dios nos está diciendo desde la historia, tiene implicaciones políticas, culturales, digamos, yo diría lo que es la teología de la liberación. Ahora hay una segunda tendencia, esto es palabras de Federico Carrasquilla, igualmente se da entre personas no creyentes, es decir, hay muchos cristianos que no explicitan a Jesucristo, que hacen un trabajo por la paz, por la justicia, por la verdad, etcétera, por el bien común. Ese trabajo es un trabajo evangelizador, implícitamente, incluso en los no creyentes, es una presencia, digamos, del espíritu en el mundo. Entonces, yo diría que Camilo Torres no es hijo de la teología de la liberación, Camilo Torres es hijo de la sociología que estudió en Lovaina, en Bélgica, ese es como su, digamos, como su raíz. Golconda es más fruto, digamos, de las inquietudes sociales y políticas de un grupo de sacerdotes que se reunieron pues en aquella famosa finca llamada Golconda, ¿cierto? Entonces, esa es como la manera como miro esas dos tendencias, digamos, dentro de la teología de la liberación. sí, yo pues hasta la lectura del documento no te escuché hablar como sobre los curas guerrilleros, José Fabio, pues no, Camilo Torres, Domingo Laín, de pronto Manuel Pérez, ¿cierto? Que en nuestra historia política y en la historia pues de pronto de esas organizaciones político-militares, de las guerrillas, que son tantas en Colombia y de tantos matices y orientaciones, no te escuché hablar propiamente de ellos, ¿cierto? ¿Por qué? Precisamente porque no son considerados como hijos de la teología de la liberación. Pues estrictamente no, estrictamente ellos Entiendo. tenían una simpatía por la teología de la liberación y se puede decir que leían y que les era, digamos, algo bastante importante, inspirador, pero digamos, no surgen de esa corriente que hace teológico. Perfecto, muy bien. Gracias, José. Felipe Jara también está aquí con nosotros. Un saludo muy especial para Felipe. Nos hace esta pregunta. Buenas noches. ¿Qué opinión le merece la obra de Enrique Dussel? Sobre todo el método analéctico y si tiene alguna relación con el método de ver, juzgar y actuar. Muchas gracias. No sé si has estado familiarizado con la obra de Enrique Dussel, José Fabio. Yo sinceramente no la referencio como en el radar. Sí, pero sí, es una persona muy importante, yo lo cito bastante en mi tesis de grado, si la miran, me parece un tipo indudablemente que tiene muchos aportes, pero eh, me gustaría que era siquiera dos palabras sobre el método analéctico. Yo no sé qué es el método analéctico, entonces no sabría decir si tiene relación con el método y el juzgar actuar. Supongo que sí, digamos, a priori, pero no sé.
Ok, muy bien, José Fabio. Aquí hay una intervención también de Isabel Cristina Rodríguez. Un saludo muy especial para Isabel. Dice, el nombre es Política y Fe en la Historia de la Iglesia, porque se estaba preguntando de pronto por el documento que estaba leyendo, que decía Ezequiel Mosquera. La tesis que presentaste tiene otro nombre, José Fabio, ¿cierto? Que es, ¿cómo es el nombre de la tesis? La tesis es hipótesis sobre la significación de la teología de la liberación hoy, estudio sociológico. Las personas que quieran, yo con mucho gusto les puedo, si me envían de la bondad y me envían sus correos electrónicos, yo con mucho gusto les hago llegar la tesis y les hago llegar también una conferencia que di en el Centro de Fe y Culturas sobre la teología de la liberación en la historia colombiana en el siglo XX y XXI. Digamos, eso lo que en buena parte he resumido aquí, un cortísimo resumen, un muy apretado resumen, porque pues, la tesis tiene 330 páginas, entonces pues bajarlas a 10 páginas es bastante difícil, Sí, pero eso les puedo enviar esto. acabo de colocarles a la audiencia, acabamos de colocar en el chat el correo de José Fabio Naranjo para que le escriban a él y entonces él como respuesta les envíe el trabajo pues eh, que tiene, ¿cierto? Voy a seguir buscando acá preguntas en el chat. eh, Me parece importante de pronto traer a colación. Bueno, vamos a tratar de cogerlas en orden. Está una pregunta también de Ezequiel. ¿Cuál crees que es el futuro y el rol de la teología de la liberación en América Latina? De pronto, ¿qué futuro puede tener esta corriente, ¿cierto?, de pensamiento en América Latina, José Fabio. Yo creo que tiene mucho futuro. El cardenal Lord Scheiner, cardenal muy importante brasileño, dice la teología de la liberación está vigente en todas partes del mundo. Es decir, lo que introdujo el que leer a Dios en el contexto y que es necesario siempre partir de la historia y los contextos. Algo que está marcando, digamos, la iglesia en todo el mundo y a través del Papa, pues que como demostré con su referencia del Papa aquí en Medellín al ver juzgar actuar, él se identifica plenamente con esto. Hay una anécdota del Papa. Ustedes saben que la última conferencia de los obispos latinoamericanos fue en Aparecida, Brasil. Hay tensión en la iglesia frente al método del ver juzgar actuar, que hubo que someter a votación si se utilizaba ese método o el método de ya me olvidó cómo se llama este segundo método. El hecho fue que ganó el método de el ver juzgar actuar. El Papa Francisco fue, digamos, la persona que sintetizó la conferencia de Aparecida. Conoce muy bien este método. Entonces, digamos, a través especialmente del Papa Francisco, creo que la teología de la liberación, su perspectiva de mirada de la historia está ganando muchísimos sectores en la iglesia y por lo tanto creo que esa perspectiva, eh, digamos, ganará mucho espacio. La iglesia se dice que piensa en siglos, la iglesia camina lentamente, yo digo lentamente entre comillas, la iglesia es tal vez la única institución universal. Nosotros encontramos expresiones de la iglesia en el polo norte, en el polo sur, en Australia, en la selva, en el desierto, en todas partes. Entonces, hacer caminar esto es una cuestión lenta mientras llega a un consenso. La iglesia camina pues de esa manera. Muy bien, muchas gracias, José Fabio. Aprovecho también para saludar a Sergio Cardona, eh, que nos ha acompañado siempre en Hablemos de Ciencia Política, también, por supuesto, a María Fernanda Pulgarín, politóloga, que también hace parte de este equipo de Hablemos de Ciencia Política. Qué bueno, María, que estés por aquí acompañándonos. Hay otra pregunta también, José Fabio. Iván Conep nos dice, ¿cómo se podría revisar el concepto de Gramsci de revolución pasiva y la revelación de Schelling a la luz del horizonte político de la Iglesia?
ese concepto, ¿cómo lo entiendes tú de pronto allí para aportarle respuestas a Iván en esa inquietud que tiene José Fabio? Realmente, qué preguntas tan difíciles. Sí, es que aquí la gente tira duro en las preguntas, José Fabio, pero Estoy aquí no se viendo. trata, aquí no se trata de decir que nosotros tenemos pues como la última palabra, ¿no? Este precisamente hablemos de ciencia política, es un ejercicio de construcción, ¿cierto? Donde uno pues tiene la oportunidad de aprender, de dialogar, inclusive yo siempre, de pronto hoy no lo hicimos, pero también siempre doy la posibilidad de que la gente, damos la posibilidad de que la gente se conecte pues como directamente al estudio, por si de pronto nos quieren hacer un aporte. De hecho, voy a colocar en este momento allí el, el teléfono celular WhatsApp para enviarles de pronto el enlace a las personas que quieran conectarse a hacer aporte. Entonces acá no, pues no podemos decir que tenemos la última palabra y las respuestas a todo, pero sí podemos aportar preguntas, de pronto ampliar perspectivas. Yo vi que de pronto ahí en el texto tú también citabas a Gramsci a propósito pues como de los estudios que él realizó sobre la iglesia, ¿cierto? Sí, pues no, yo eh, me atrevería a decir como hipótesis que está en la cuestión del fermento en la masa. Digamos, esencia en el mundo va, digamos, siendo fermento, va de instituciones, de movimientos sociales, etcétera, en dirección a lo que son los valores del reino, valores de la justicia, el valor de la verdad, etcétera. Entonces, creo que eso, que por ese lado iría y lo del tiempo, digamos, en el Evangelio, y es algo pues muy importante para la iglesia, y fue el origen del Concilio Vaticano II, está como muy claro el concepto de signo de los tiempos. Es decir, hoy en día el rechazo a la guerra, el rechazo al armamentismo, el feminismo mismo son indudablemente signos de los tiempos. Es de Dios nos está hablando a través de eso y nos está señalando como claramente que esos son movimientos en los cuales, digamos, debemos apoyar, debemos impulsar, porque hay valores fundamentales ahí del reino. Ujú. Muy bien, José Fabio. Un saludo también muy especial a Luis Alberto Giraldo, que también nos acompañará por acá en Ciencia Política, en Hablemos de Ciencia Política. Nos dice Luis Alberto, José Fabio, se hace necesario otro encuentro con José Fabio que permita una interacción dinámica, que quedan muchas cosas en el aire que se hace necesario aterrizar y contextualizar históricamente. Bueno, digamos, la buena noticia, Lucho, es que pues podemos invitar de nuevo a José Fabio. Yo sé que él acudiría a un nuevo llamado para de pronto ampliar un aspecto que queda pendiente, ¿cierto? Porque por lo menos en lo que vi del texto se logró presentar unos aportes muy importantes que ha tenido la teología de la liberación en Colombia. Inclusive se mencionó el tema de la Comisión de la Verdad a propósito de que acá está pues Lucía González, comisionada pues de la verdad en la audiencia. Incluso el papel que hoy juegan obispos de tanto pues renombre y de tanto valor como Darío Monsalve, ¿cierto? Los obispos del Pacífico, lo que mencionaba sobre la mesa de trabajo por la vida de Medellín. Yo pues incluso cuando mencionabas eso, José Fabio, recordaba que ahora se está preparando nuevamente la Semana por la Paz, que ya va a ser el mes de la paz durante todo septiembre, y que es resultado precisamente también de los esfuerzos que hacen muchos actores por intentar crear un hito, intentar crear conciencia, pues como en la sociedad colombiana sobre lo que está pasando. Y allí la mesa de trabajo, pues, por la paz, por la mesa de trabajo por la vida tiene un papel muy importante aquí en la ciudad. Entonces, claro que sí, Lucho, vamos a hacer otra intervención en la medida de lo posible con José Fabio. Eh, Gilberto Vargas, pues un saludo especial para Gilberto, gracias por tu pregunta. Nos dice Gilberto, ¿qué papel jugó Monseñor Gerardo Valencia Cano en la teología de la liberación y qué opinión te merece de pronto su fallecimiento? No sé si tengas algo en el radar, José Fabio, sobre Monseñor Gerardo.
Bueno, yo ya mencioné un poco a raíz de la pregunta de Alfredo Aguirre, como lo que, digamos, en qué, digamos, tendencia ubicaría yo a Golconda y por lo tanto a Monseñor Gerardo Valencia Cano, el anfitrión, digamos, de Golconda. Gerardo Valencia Cano era un obispo muy sencillo, tenía un carisma muy especial. Eh, de la palabra entre los obispos. Yo recuerdo alguna vez lo vi en el aeropuerto y era un estilo absolutamente distinto a todos los otros obispos que había ahí. Eh, y era despreciado, podría decir, por estos obispos. Entonces, eh, ha, ha, generado muchas sospechas. Eh, pero pues en Colombia hay muchas cosas que todavía están en la oscuridad. Eh, yo por lo menos pues sí constato y por lo que me han contado y por lo que vi, que era un hombre distinto, digamos, a un cierto estilo muy principesco de algunos obispos. Ya. Ahí hay como grandes contrastes, ¿no? Porque por un lado, pues un perfil como el de Monseñor Gerardo Valencia, de pronto un activismo como el que tiene ahora Monseñor Darío Monsalve, y en la historia nuestra hemos tenido unos obispos que pues desafortunadamente tienen como una mala reputación. El caso que tú mencionas de pronto en el texto de Monseñor López Trujillo en Medellín, por ejemplo, y yo recuerdo incluso que mi abuela me hablaba mucho de Monseñor Builes en Santa Rosa, ¿cierto? Pero ya en una época pues de pronto anterior de unos obispos cuya participación de pronto política es bastante como oscura, ¿cierto? Y una mala reputación. Entonces la Sí. teología de la liberación también recibe pues como una resistencia muy fuerte en estos jerarcas de la iglesia eh, eh, en su proceso pues como de formación y de definición. Muy bien, Felipe nos dice, ¿hay algún grupo, movimiento destacado de la teología de la liberación hoy en Colombia, José Fabio? De pronto, ¿hay Pues, algo orgánico? pues es decir, el movimiento nuestro a nivel de estudiantes y de profesionales, sobre todo el MIIC, pues es un movimiento, digamos, eh, que es el movimiento en el cual surgió la teología de la liberación. Yo me remitiría en primer lugar a ese. Si ustedes miran teólogos como el padre, como perdón, Alberto Ramírez fue muy cercano a la teología de la liberación y escribió muchísimo, muchísimos libros y hay una cercanía muy grande. Aquí en Colombia hay, yo traté de hablar y bueno, de hecho mencioné muchas comunidades religiosas femeninas y masculinas, las hijas monjas de la Compañía de María, los misioneros de Yarumal, etcétera, etcétera, muchas comunidades religiosas. En Colombia ustedes encuentran personas, digamos, o comunidades enteras que digamos, han sido muy influidas por la teología de la revelación. Si pensamos estrictamente en el quehacer teológico, que hagan teología, aquí en Colombia hay muy pocos. Aquí hay gente que estudia teología, que lee teología, que se inspira en cuestiones de la teología, pero una producción, digamos, sistemática de teología no son muchos. Y en la corriente de teología de la liberación, pues tampoco son muchos. Muy bien, muchas gracias, José Fabio. Elkin Márquez nos pregunta, ¿por qué fue contrastada la teología de la liberación por la Iglesia Católica? ¿Qué crees tú de pronto como para clarificarle allí a Elkin esa inquietud? El ¿Por qué que, crees que hubo esa pues, se contrarrestó de esa manera la teología de la liberación por parte de la iglesia? yo no diría de la Iglesia Católica, porque la teología de la liberación es una corriente de la Iglesia Católica. Eso es lo que yo desde el punto de vista sociológico trato de demostrar en mi tesis de grado. O sea, la Iglesia está compuesta por corrientes y muchas veces son corrientes contradictorias.
En la iglesia hay debates bastante fuertes y hay, digamos, diferencias notables entre unas y otras corrientes, pero se mantiene una unidad y por lo menos, como alguien decía, no nos matamos. Entonces, hay corrientes en la iglesia que se oponen a la teología de la liberación sin lugar a dudas, pero la corriente de la teología de la liberación en muchos aspectos ha ganado mucho espacio en la iglesia católica, ganando mucho más. ¿Por qué? Yo pienso que, es decir, es induda, si tú miras la iglesia en Estados Unidos, por ejemplo, Estados Unidos hay una corriente de la iglesia católica que es que para los cuales pues Trump es más o menos un profeta y hay una relación grandísima con sectores republicanos, multimillonarios y sectores de la iglesia católica, digamos muy conservadores o muy cercanos a grupos de poder, pero son sectores minoritarios y esos sectores probablemente están opuestos a la liberación. Muy bien. Alfredo nos dice si el Papa Francisco representa una expresión de la teología de la liberación. Creería yo por lo que dices, por lo que decías en los últimos párrafos que leías, José Fabio, que el Papa viene de esa corriente. Eh, Totalmente. Perdón, Jaime. sí, Sigue, sigue. no, es que pues lo digo porque sobre todo pues el Papa que pertenece a la Compañía de Jesús, no sé, de pronto he entendido, puede ser que esté equivocado y es la oportunidad de pronto como para tener más claridad sobre el tema. He entendido que la compañía de Jesús representa más como una postura de pronto conservadora dentro de la iglesia. No sé si estoy en lo correcto y de pronto, o el Papa es allí de pronto como un actor muy sui generis dentro de lo que es pues el mundo de los jesuitas. Bueno, Alfredo le dijo que sí, o sea, yo lo traté de mostrar que justamente en Demostrar, Medellín, sí. cuando el Papa le dijo a la iglesia colombiana, literalmente aprendan a ver, juzgar, actuar, pues eso es contundente. Les está diciendo, utilicen el método que dio Método, origen a la teología de la liberación, el método de la teología de la liberación. O sea, el Papa tiene indudablemente una cercanía a Gustavo Gutiérrez muy grande, le ha hecho homenaje a Gustavo Gutiérrez, o sea, hay muchas cercanías del Papa Francisco a muchos sectores, teólogos de la liberación, etcétera, etcétera. Yo creo que hay una inspiración clarísima, explícita. Sí, y es por eso por lo que hay algunos sectores conservadores que también se oponen al Papa Francisco. Ahora los jesuitas, yo admiro mucho la compañía de Jesús. Es decir, el Papa es jesuita y es un tipo maravilloso. Francisco de Rú es una persona en Colombia. Yo pienso que ese discurso que hizo ante el es de lo más importante y más profundo que se ha hecho en Colombia en décadas. Y mm, es pues una autoridad moral intachable y es obviamente de inspiración cristiana y conoce la teología de la liberación. Por ahí hay un dicho un poco simpático, dice, no hay jesuitas brutos, los jesuitas son muy estudiosos, y yo les tengo bastante respeto. Y sí, además tiene un ciclo de formación bastante largo, ¿cierto? sí, sí, su carisma es, usted quiere estudiar ciencia política, entonces sea el mejor en ciencia política. Es gente que cada uno en su interés particular es gente muy brillante. Bueno, sobre el principio de esperanza de Bloch y la utopía en la teología de la liberación, Tiago cierra totalmente. Es decir, en la teología de la liberación, digamos, muchos teólogos han leído con mucho interés el principio de esperanza de Bloch y encuentran eh, o sea, la utopía en la teología de la liberación como en Bloch no es lo irrealizable, lo que es el horizonte que nos hace marchar hacia el horizonte necesarias las utopías y hay una cercanía muy grande como tú dices. Otras preguntas también aquí al final. Ezequiel Mosquera, bueno, tiene otra pregunta Ezequiel. Estuvo bastante interesado Ezequiel en las redes sociales en la parte
en el momento de la convocatoria y qué buena tu participación aquí, Ezequiel, tan activa. Dice Ezequiel, ¿qué tanto ha impactado la proliferación de las sectas fundamentalistas cristianas y el movimiento pentecostalista en el movimiento de la teología de la liberación en Colombia? No, Esto ya es mucha filigrana, ¿no? Porque se conoce por dentro, pues, como buena parte como esa, digamos, radiografía que tienen, pues, los sectores religiosos en su interior. no, yo creo que no ha impactado en absoluto. Son cosas muy distintas, completamente distintas. Es decir, las sectas fundamentalistas pues, y pentecostalistas, lo dije también un poco, fueron financiadas e impulsadas explícitamente por los sectores republicanos norteamericanos en América Latina. Se conoce que de la conferencia de Medellín un documento escrito que llama el documento de Santa, en el cual participó David Rockefeller y otros norteamericanos que es de memoria, es americana cumple los acuerdos de Medellín, va a atentar contra los intereses norteamericanos. Esas iglesias, esos sectores fundamentalistas y pentecostales, en buena parte son una estrategia política. No, no, la teología de la liberación se desmarca totalmente de eso. Perfecto. También nos pregunta Andrés Giraldo sobre Juan Pablo II, José Fabio. Él dice, gran perseguidor de los teólogos de la liberación en América Latina. ¿Lo consideras tú también así? O, pues lo afirma Andrés Giraldo. ¿Cómo fue Eh, esa relación de Juan Pablo II con la teología de la liberación? sí fue una relación desafortunada, pues está la anécdota con Ernesto Cardenal en Nicaragua, e igualmente la manera como trató a Monseñor Oscar Arnulfo Romero. Juan Pablo II, desde muchos puntos de vista, a nivel intraeclesial fue muy conservador y fue muy enemigo de un aspecto bueno que fue el trabajo interreligioso por la paz en Asís, y a nivel filosófico tiene algunas cosas importantes que últimamente se han rescatado. El Papa la rescata el documento Amor y Leticia, es uno de los documentos por los cuales más han atacado al Papa Francisco. Nano Rami también está por aquí. Un saludo especial. Nos habla sobre los elementos que pueden tener de la doctrina social de la Iglesia. En general, ¿cuáles serían? Yo creo que tú de pronto allí los mencionaste un poco, ¿no es cierto? Cuando hablaste como sobre el Concilio Vaticano II, hay allí Sí, algunos elementos que se evidencian respecto a esta doctrina dentro de la Iglesia, José Fabio. sí, totalmente, totalmente. Hoy en día, por ejemplo, el padre Francisco de Ro justamente es de los que más ha aportado eso a nivel mundial. Es que hoy en día la iglesia no habla ya de guerra justa, no hay ninguna guerra que sea justa, ninguna guerra Claro. es aceptable. Tenemos toda la cuestión de la crítica al armamentismo, al comercio de armas, la cuestión del reconocimiento de la dignidad de la mujer y el gran aporte que tiene, la cuestión de la atención a los migrantes en la doctrina social. Fíjense que la primera salida del Papa Francisco Vaticano fue a Lampedusa, a la isla donde llegan todos los migrantes africanos, una parte de ellos, justamente porque hace un llamado que lo hace con mucha frecuencia y acompañado de gestos, y no es desarrollo, digamos, desde de la teología y la relación de la doctrina social de la iglesia. Bueno, Marco Gómez menciona que no existe un sentido de violencia en la teología de la liberación. Yo creería que tú estás de acuerdo con eso plenamente, José Fabio, Sí, ¿cierto? totalmente, Eh, totalmente. No hay y, ninguna y- aceptación de la violencia en la y teología de la uno liberación. entendería pues Camilo Torres Restrepo, ¿cierto? Y estos de pronto personas que ejercían el sacerdocio y que deciden entrar pues como a organizaciones políticas como guerrilleras, hacen un abandono, digámoslo así, de esa teología de la liberación. Sí, es decir, en el Evangelio Jesús
es clarísimo que nunca utiliza la violencia, rechazó el uso de la violencia. Él, cuando ejercieron violencia contra él interpelaba al otro, él respetaba la libertad del otro. Eh, una muestra de que el Evangelio no es que leer a la manera griega doctrinal es que si tú coges la frase, cuando te en una mejilla, pon la otra, resulta que cuando a Jesús le pegaron una mejilla, no puso la otra. Cuando él está en el juicio y un sumo sacerdote le dice, ¿usted qué es lo que está predicándole a la gente? Él responde, "Pues, a la gente, pues, con groserito". Entonces un soldado le pega, le dice, sacerdote, y le dice, si he dicho algo incorrecto, dígame qué, pero si hablé correctamente, ¿por qué? O sea, Claro, era al otro, ¿cierto? Entonces, en Jesús no hay, digamos, ni en el cristianismo puede haber ninguna justificación de la violencia. claro, y siendo Cristo el centro de esa teología de la liberación, pues se Leer Jaime, perdería. ¿Cómo, José Fabio? en el cristianismo hay el mal se vence con el bien. Entonces no hay, digamos, el recurso a la violencia. Perfecto. Marta Cecilia Yepes también está aquí. Un saludo especial para Marta. Gracias por estar aquí, por la pregunta. Ella nos dice, me gustaría escucharte sobre el papel profético y espiritual de Pedro Casaldáliga en los caminos revolucionarios y libertarios de América Latina. ¿Tenés de pronto alguna Sí, referencia sobre sí, Casaldáliga, ¿no? esa es la liga. Mira, pues cuento una anécdota personal. Yo participé en los famosos cursos de verano de teología en Perú, en los que Luis Fernando Crespo, serie de teólogos, pues, muy destacados. Y después antes y después de las conferencias, participamos en grupos de trabajo. En el grupo de trabajo en el que yo estaba, y estaba mi esposa también, había unos señores ahí vestidos, pues como estamos vestidos tú y yo, incluso más sencillos todavía, de tenis, etcétera. Y de pronto resulta que uno de esos señores era el obispo de Católica. Entonces, admirados de ver pues, la sencillez, digamos, de este obispo y ahí pues pudimos intercambiar mucho con él. Él, por cierto, en este momento está muriendo, está sumamente enfermo, está hospitalizado. Eh, los obispos brasileños fueron, digamos, la conferencia episcopal brasileña, los señores de y otros obispos fueron fundamentales en el proceso de teología de la de los de ahí. Es decir, en Brasil es el país, digamos, es uno de los países donde más desarrollo ha habido en la práctica y en la reflexión de toda la corriente de la teología. Y creo que Casaldáliga es pues, una de las luces más grandes, de las estrellas, se puede decir, de esta corriente en América Latina. Muy bien. Sebastián nos habla, nos dice, ¿se puede interpretar, José Fabio, como una conciliación de las contradicciones de clase el pacifismo que propone la teología de la liberación? ¿Lo interpretarías también de esa manera como Sebastián? No creo. Creo que oponerse a la guerra, oponerse al armamentismo en el centro tiene un contenido político estratégico, porque si tú miras detrás, la industria armamentista es la clave de Trump. Trump es un, Trump es un vendedor de armas y está Mm, sostenido por los sectores republicanos, digamos, que se alimentan, digamos, de las armas en todo el mundo, de la venta de armas, etcétera. Por lo tanto, trabajar por el desarme contra el comercio de armas, etcétera, en este momento, la guerra es un instrumento estratégico políticamente en el mundo, creo que es como lo más. ujú. Muy bien. Bueno, una pregunta de Tomás. No sé de pronto qué opinión te merece, José Fabio.
Gracias, Tomás, como por tu participación aquí en este espacio. ¿Qué tan oportuno es el pacifismo en un país donde la violencia de Estado no deja otra salida que la violencia revolucionaria? Eh, Pues es una Tomás, pregunta, yo sí, pienso, perdón José Fabio, interrumpirte hermano, es una pregunta muy importante porque yo siento que la realidad es tan dura en Colombia respecto al crimen de Estado, ¿cierto? Que los jóvenes permanentemente se hacen esa pregunta, ¿cierto? Y me parece que hoy tiene mucho valor hacerla, también bajo el entendido de lo que ha sido nuestra historia y cómo hemos respondido nosotros al tratamiento, pues, como de precisamente de esos crímenes de Estado en el país. Entonces, de pronto, ¿qué decirle allí a Tomás? pues Tomás, tú partes de una afirmación de que no hay otra salida aquí. Yo lo miro de esta manera. Yo entiendo y comprendo y yo no juzgo, ni voy pues no juzgo a las personas y a los grupos que han utilizado la violencia, que no ven sino, digamos, si se quiere, eso que tú ves, como que aquí hay un Estado que no deja otra salida que. Pero yo pienso que en la historia colombiana, y yo pienso que eso lo han reconocido de alguna manera la FARC, es decir, el recurso a la violencia sirvió de justificación al Estado para reprimir cualquier movimiento social, sino utilizar la violencia. Siempre entonces se llega a la cosa de no, es que están infiltrados por la guerrilla, es que están entonces, eso muestra, digamos, que la violencia ha servido, si se quiere, a los intereses de un Estado que, sin lugar a dudas, y hoy es un Estado en manos de la mafia. Monseñor Darío González dice, si yo también lo creo así, estamos gobernados por un Estado narcoparamilitar. Y eso es sumamente grave. Históricamente es verdad que el Estado colombiano ha sido el asesino de los opositores, pero aún así yo no considero que la única salida sea la violencia. Pienso que, por ejemplo, es decir, se han ganado cosas, yo pienso que hay muchos signos de esperanza en el país, a nivel de movimientos sociales, de fuerzas políticas activas, de gobernadores, de alcaldes, con, con visiones y con prácticas muy distintas a las de los miembros, digamos, del establecimiento. Hay la posibilidad, si actuamos con inteligencia a nivel político, de avanzar mucho más y de finalmente Colombia, el poder del Estado en manos de fuerzas distintas. Y no creo que eso se vaya a lograr por la vía de la violencia. Una posición de Alfredo. Gracias, Alfredo, de nuevo por tu participación, hermano. Dice, uno de los conceptos que más me impactó cuando conocí o leí sobre la teología de la liberación fue la concepción del pecado asimilado a la pobreza, al decir que si para luchar contra ella había que empuñar las armas, ello era válido, ¿cierto? Bueno, es una postura que tiene Alfredo allí sobre el tema. Yo la veo pues como muy en contraste con lo que tú has planteado en la intervención, José Fabio. Pues me tendrías que mostrar, Alfredo, la cita precisa, porque yo no he encontrado en los teólogos de la liberación que he leído una cosa que se pueda decir literalmente como la acabas Aso- de. asociarla, claro. Sí, Muy bien, Esteban López nos dice, vos mencionabas que fue un error el haber aceptado ser la religión del Imperio Romano con el edicto de Teodosio en el 380. totalmente. Es una de las grandes cargas de la iglesia, sin lugar a dudas, siendo un problema. Federico Carrasquilla es una cita de Federico, él dice, al abismo nos fuimos en el año 380. Es verdad, o sea, el hecho de que la iglesia se haya convertido en la religión del imperio eh, fue un problema gravísimo. Ahora, en la historia de la iglesia siempre ha habido lo que se llama un pequeño resto, y ahora es mucho más que si permaneció siempre fiel, digamos, al mensaje evangélico. No toda la iglesia pues, se convirtió en la religión del imperio, todo esto, pero esa identificación, por eso hablé ahora un poco de los un poco principiantes,
eso pues del obispo, que era un príncipe, digamos, con esas, de la venta de lo que Lutero denunció, pues de la venta de las indulgencias, todo esto, es la historia de la iglesia. Hay muchos pecados, sin lugar a dudas, pero también hay gigantescas bellezas y aportes. Pablo decía, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y yo creo que así es. Bueno, hay muchas voces que hablan de justificación y de violencia en el chat, ¿cierto? A propósito del tema de la sociología, que me lleva a mí a pensar, José Fabio, que puede existir también como una mala interpretación de la teología de la liberación en nuestro contexto. Se me ocurre que incluso en la Colombia de hoy, que ya es una Colombia también muy distante del nacimiento, del origen, de la intensidad propiamente del fenómeno, uno podría encontrar que hay una mala interpretación de lo que ha sido la teología de la liberación en Colombia. Por eso le decía a Alfredo que me mostrara la cita, porque la iglesia, sinceramente, es una institución muy rigurosa en el sentido científico de la palabra. Es decir, en la iglesia cada palabra pesa mucho y hay que decirla con gran responsabilidad. Y cada discurso, el discurso teológico, es un discurso profundamente sustentado, estudiado, mirado desde todo punto de vista. Si ustedes miran hoy en día, bueno, siempre ha sido así, hoy en día la vida misma de Jesús. Por ejemplo, hoy en día se está reivindicando de manera bellísima a María Magdalena, por ejemplo. El Papa la subió, le creó una fiesta especial el 22 de julio y se están descubriendo muchas cosas de María Magdalena y del papel que esa mujer jugó en la vida de Jesús, del peso. Y eso se debe a estudios arqueológicos, descubrimientos recientes arqueológicos. En la iglesia cada caso que se da se analiza desde el punto de vista histórico, psicológico, lingüístico. Ahí confluyen todas, o sea, hay un gran rigor, digamos, si se quiere, en las afirmaciones que se hacen. Entonces, que haya malas interpretaciones de la teología de la liberación no me extraña. Por eso yo digo, pues, analicemos los textos con rigor y con calma y miremos cuál es su sustento para ver como cuál es la afirmación, digamos. Bueno, yo creo que ya podemos ir terminando. 1 hora 42 minutos, uno de los programas más largos, José Fabio, que hemos tenido en Hablemos de Ciencia Política, pero yo creo que un programa muy interesante porque es un tema sobre el que pues tú tienes un conocimiento de pronto, yo me atrevería a decir decía de pronto María Teresa en esa carta de recomendación de tu tesis, de evaluación de tu tesis, un conocimiento muy privilegiado, ¿cierto? Que lo puede tener quien ha sido sociólogo y quien también ha tenido una militancia y que también ha tenido pues como una participación dentro de la iglesia también y una sensibilidad con este tema, ¿cierto? Entonces, pues agradecerte, José Fabio, por tu presencia en este espacio. Muchas gracias. Yo te voy a pedir el favor, si nos permites compartir la tesis en la página de Hablemos de Ciencia Política. Pues ahorita pusimos el correo electrónico en el chat, de pronto algunos lo tomaron, pero para quienes no lo tomaron, pues en la página podemos compartir la tesis que está en PDF, ¿cierto? Sí, Que pues muy bueno para que todos puedan leerla y de pronto puedan profundizar algunos temas allí. Yo creo que en algunos momentos pues experimentamos como que se congelaba la imagen, se congelaba el sonido, pero creo que cuando ya queda grabada la presentación, esas partes de pronto se corrigen. Entonces también para que sepan que pues este programa Hablemos de Ciencia Política siempre queda grabado y que podrían de pronto volver en algún momento sobre él para consultar algunos temas. No, agradecerles a todos, Alfredo, a Lucía, que estaba por aquí también, ¿cierto? A los compañeros y amigos politólogos y politólogas, colegas, eh, a tantos amigos que de pronto hay en todos estos espacios.
Francisco Sánchez, por ejemplo, dice gracias José Fabio por revivir, me imagino, los orígenes de ese entrañable movimiento, ¿cierto? Incluso José Fabio, no sé si te conté que durante la convocatoria me encontré con John Jairo Acosta, que me dijo que había estudiado contigo en el colegio de la UPB, Sí, como que hizo el bachillerato contigo. Yo también soy bolivariano, José Fabio. Yo también soy del colegio de la UPB. Bueno, muchas cosas que pasan alrededor de toda esta convocatoria. Entonces, pues agradecerles a todos ellos, pues como por su disposición, por su presencia hoy en este evento. Decirles que la próxima semana venimos pues también con otro programa de Hablemos de Ciencia Política. Esta vez vamos a tener precisamente una mujer politóloga con quien vamos a compartir otro tema pues muy relevante para la disciplina, que ya lo estaremos pues anunciando el día de mañana. Algunas palabras finales, bueno, José Fabio, ya para dejarte descansar. sí. No, pues sinceramente me he sentido muy bien, ha sido muy interesante y muy enriquecedor para mí. Les agradezco muchísimo a ti particularmente por esta invitación. Obviamente estoy dispuesto a que nos reunamos otra vez cuando quieran. Ha sido realmente muy agradable también. Solamente una notica, yo no soy solamente la bolivariana, yo tengo un récord en poca gente tiene. Yo estudié Sí, en 7 colegios. ¿cómo así, José Fabio? En Sí, 7 colegios. sí, de eso hablaremos Bueno, después si quieres. de eso Los, hablaremos los después años después seguramente. la Bolivia. Ah, bueno. Eso, entonces hay que actualizar a John Jairo Acosta, pues Muy con bien. esa novedad, ¿cierto? Con esa salvedad. Y Muy con mucho bien, gusto, mañana te enviaré todos estos documentos de los que les hablé, la tesis, la otra conferencia de cultura, lo mismo que presenté hoy. perfecto. Con José Fabio, ya para palabras de cierre y finalizar pues esta sesión, con José Fabio estamos en un grupo de amigos que orienta Norberto Ríos, un gran amigo con quien hemos tenido la posibilidad de participar en la vida política en la ciudad. Y siempre estamos conversando a través del chat en muchas discusiones. A veces ese grupo se torna un poco tenso, pues como en la discusión política. Y qué bueno, pues José Fabio, tener la oportunidad de encontrarnos compartiendo con este tema que tú conoces también en el medio de esta cuarentena, ¿cierto? Habíamos estado Sí. de pronto en tertulias, conversando presencialmente, ¿cierto? Y aprovechando para analizar la coyuntura electoral, pero qué bueno poder volvernos a encontrar, hermano, en este espacio. Me alegra mucho, José Fabio, y te agradezco mucho por la presencia aquí en Hablemos de Ciencia Política. Bueno, Muy muy bien, bien. muchos saludos y saludos para todos, para todas. Les agradecemos mucho por haber estado aquí. Esperamos que se cuiden mucho, pues porque estamos en uno de los momentos más difíciles de esta pandemia y pues seguramente la vamos a superar muy pronto si todos y todas nos cuidamos. Que estén muy bien, muchas gracias por todo. Un saludo pues a todos y bueno, feliz noche, los esperamos la próxima semana. Un abrazo para todos y muchas gracias de nuevo. Que pase buena noche.